Galma. Por supuesto, también a todos los que entraron a ver la presentación que tenemos para el día de hoy. Agalma se ha caracterizado siempre por permitir un espacio de diálogo con las diferentes disciplinas, pero también con los diferentes eh, autores profesionales de esas mismas diferentes disciplinas. Y creo que eso caracteriza más que otras cosas nuestro grupo, ¿no? La producción tal vez colectiva o grupal que hacemos eh, permitiendo la construcción de conocimiento. Para el día de hoy, entonces, tenemos la presentación de Luisa María Rodríguez Astudillo, estudiante del Instituto de Psicología, eh, quien ha realizado su trabajo de grado denominado Cicatrices de Oro, Cartas desde la Memoria, dirigido por el profesor Anthony Sampson. Entonces, vamos a escuchar atentamente lo que Luisa María tiene para decirnos y posteriormente, después de la presentación de Luisa María, vamos a abrir un espacio para la retroalimentación, para preguntas, comentarios que haya respecto al tema. Bien, sin más, entonces vamos a darle paso a Luisa María. Luisa María, ¿estás allí? Sí, buenas ¿Estás tardes. ¿Se lista? escucha bien? Sí, Sí, se escucha bien, Luisa. listo. Entonces, bueno, es tu espacio, haz tu presentación y cuando termines, entonces abrimos un espacio para preguntas e intervenciones. Ok. ¿Ok? Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por abrir este espacio para mí, para poder contarles la experiencia y la investigación que devino en Cicatrices de Oro, Cartas desde la Memoria, lo cual fue mi trabajo de grado para obtener el título de psicóloga, eh, pero ha sido más que eso. Cicatrices de Oro es, digamos, la apuesta profesional que yo hago como psicóloga y como escritora. Soy psicóloga desde hace 2 años y soy escritora desde hace más de 10. Entonces, Cicatrices de Oro nació como una oportunidad para hallar en su momento las razones por las que yo era psicóloga cuando amaba era la escritura. Y es una búsqueda constante de cómo se pueden unir ambos mundos. No resulta descabellado para nadie que se puede, pero digamos que durante la búsqueda de la carrera era muy difícil encontrar los puntos en común de la narrativa, particularmente en ese momento la escritura y la psicología. Entonces, de ahí nace Cicatrices de Oro. Cicatrices de Oro es un trabajo particular, no es un proceso de investigación normal, podemos decirlo de esa manera, y eso radica no solo en mi interés como unir la psicología con la escritura, sino también de las aperturas que me dieron mis directores de trabajo de grado. Tuve 2 directores en diferentes procesos. Inicié con la profesora Rita Patricia Ocampo y terminé mi proceso con el profesor Antonio Sanson. Cada uno desde sus miradas, desde sus enfoques, me dieron diferentes posibilidades. Y una de ellas es que Cicatrices de Oro está escrita con un toque más literario que académico. Y es por el simple hecho de que estoy contando una experiencia de las voces de otras personas. Se preguntarán por qué Cicatrices de Oro. Y no sé si alguno de ustedes conozca el término Kintsukuroi. Kintsukuroi es un término japonés que hace referencia a una leyenda de hace bastantes siglos que todavía se cuenta en la zona rural japonesa. La leyenda cuenta que un antiguo emperador tenía una taza de porcelana que le gustaba mucho y que un día esa taza se cayó y se quebró. Como era una taza emocionalmente muy significativa para él, decidió que quería repararla y envió los trozos fragmentados a artesanos chinos. Sin embargo, pues al encontrarse de regreso la taza, pues encontró algo que no era lo que esperaba. Se encontró una taza eh, pegada, con poca fineza y con arcilla. Y no hacía justicia a esa taza que para él era tan importante. Entonces lo que hizo fue
enviarla a los artesanos japoneses, que esa la volvieron reparada con oro. De ahí nace el término kintsukuroi, que significa hilos de oro que reparan. Es una traducción no literal, pero es, digamos que la más cercana, significativa y simbólicamente hablando. Kintsukuroi hace referencia en términos actuales a la resiliencia. No es un término que yo toque en mi trabajo, la resiliencia, sino la resignificación. Pero ¿por qué decidí que Cicatrices de Oro era importante para este trabajo? Y es por las historias de vida con las que trabajé. Algo que a mí me parece importante anotar sobre Cicatrices de Oro es que son más que las historias del trabajo, más que la historia de la experiencia de más de un año trabajando, son los chicos con los que caminé esa experiencia. Y más que mi propio paso en la experiencia, son las historias de ellos. Porque mi interés era hablar de la identidad narrativa, cómo se construye el yo a partir de las historias de vida. Y no hablamos de una narración lineal, no hablamos de yo nací y hice tal, 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 sino que hablamos de cómo nuestra identidad narrativa se devuelve al pasado, pasa al presente, luego posteriormente vuelve al pasado, da un salto al futuro, y cómo continuamente estamos en un laberinto para poder contarnos. Contarnos hace parte de un trabajo en donde entra la sociedad, donde entra nuestra cultura, donde entra la voz de los otros para poder encontrar nuestra propia voz. Entonces, era hablar de las historias de vida de otras personas sin que se tragaran o se perdieran en la academia. No era que la psicología los explicara. Nunca quise, y eso fue algo que los directores me apoyaron y me permitieron hacer, que la academia se tragara sus voces, porque no era el fin del trabajo. Cicatrices de Oro hablaba de cómo, y habla todavía, porque es un proceso que no ha terminado, de cómo nosotros nos contamos a partir de cómo nos cuentan. Todo el tiempo estamos narrando. Narramos con el cuerpo, narramos en el silencio, narramos en el ruido, narramos con palabras, con gestos. Entonces, al estar narrando todo el tiempo, estamos reinventando y reescribiendo la permanente existencia. El pasado se traspasa al presente de una reescritura que hacemos. Es decir, nunca es el mismo pasado. Cuando nosotros lo traemos al presente, ya lo estamos dotando de un significado totalmente distinto. Es por eso que cuando hablamos de identidad narrativa no podemos hablar en línea, no podemos hablar de una línea recta, porque no es recta. Por más que podamos hablar del tiempo de esa manera, o podamos hablar de que las memorias se van poniendo en capas, no podemos narrarlas de la misma manera. Porque cuando lo hacemos, cuando traemos el pasado al presente, también lo dotamos de un futuro. Hablamos de cómo ese pasado interviene en nuestro presente y en nuestro futuro. Cómo nos estamos entendiendo. Entonces, de esa manera se consiguió Cicatrices de Oro. Cicatrices de Oro se llamó Cicatrices de Oro desde el principio, porque lo importante era hablar del dolor. Yo no quería hablar de historias de vida que no estuvieran dotadas de dolor, porque desconocer el dolor también es desconocer cómo nos conformamos, particularmente desde las experiencias que nos fragmentan. Entonces hablábamos del dolor, hablábamos de la memoria y hablábamos de la narrativa. Todo unido a través de una leyenda japonesa, que era algo que pocas veces se había encontrado. En realidad, cuando yo hice mi búsqueda bibliográfica, no encontré nada de eso. No encontré un artículo, por lo menos, donde uniera una leyenda japonesa como lo era el Kintsukuroi, con términos como narrativa, memoria y resignificación de experiencias. Entonces, fue un proceso complicado de pensar, de decir cómo voy a llegar al campo, cómo voy a llegar a encontrarme con personas a las que les voy a pedir que cuenten algo que les va a doler, porque soy muy sincera al decir que cuando pensé en este trabajo quería hablar del dolor. Era una pregunta que yo tenía abierta personalmente desde hace mucho tiempo. Entonces era hablar de cómo el dolor transforma nuestras historias. Pensaba inicialmente hablar de víctimas de todo tipo. Hablaba
de cómo en un contexto como el nuestro es importante repensar la academia, transportar los conocimientos que traemos de Europa, de la academia europea, a una academia latinoamericana que necesita pensarse desde su contexto, desde sus dolores y sus historias fragmentadas. Por ejemplo, en Colombia, que llevamos más de 50 años de fragmentación histórica, en donde hay profundo dolor, profundas heridas que no han sido ni siquiera resueltas por completo. Entonces, pensaba por completo en cómo interactuar con víctimas sin revictimizarlas. Y fue en ese momento que dije, no las voy a llamar víctimas, porque para empezar, no considero que sean víctimas, no las personas con las que quiero trabajar. Hablar de ser víctima, eh, por lo general en trabajos de investigación encontré que caemos en el mismo papel de quedarse ahí. Nos quedamos con el nombre de víctimas. Y no se trata de eso. Se trata de contarnos de otra manera. Nosotros como investigadores y ellos como participantes. Entonces, llegué a una institución educativa de Ciudad Córdoba que trabajaba con el modelo de inclusión y que estaba una institución educativa privada que contaba con niños de escasos recursos económicos. La institución yo la conocía por trabajos previos que había hecho con ella y estaban interesados en que yo tuviera un espacio de trabajo con ellos. En ese momento me abrieron el espacio para trabajar con 6 niños que ellos eligieron. Mi propuesta era trabajar con los niños que estuvieran interesados. Niños, niñas que tuviesen más de 12, 13 años con los cuales trabajar. Y en ese momento ellos decidieron, la institución educativa decidió que ellos elegirían los participantes bajo los criterios que ellos consideraban que eran importantes. Lo cual en su momento no fue lo más adecuado, no iba acorde a, digamos, lo que ya habíamos establecido con mi directora en ese instante, pero que a la larga fue una de las posibilidades más grandes del trabajo, porque me dieron a lo que ellos consideraban niños malos, los niños rotos, los niños que tenían problemas y que ellos creían que necesitaban ayuda. El encuentro inicial con la rectora y con la psicóloga de la institución educativa fue eso. Fue literalmente palabras menos, palabras más. Estos son los niños indisciplinados, los niños que necesitan de una psicóloga, los niños que tienen problemas. Y pues son todos tuyos. Y me pasaron los casos de 6 estudiantes, 3 mujeres y 3 hombres, que ellos consideraban que necesitaban una psicóloga. A pesar de que yo había explicado cuál era el propósito de la investigación, ellos creían que pues era una consulta psicológica, un proceso terapéutico para que estos estudiantes dejaran de tener problemas. Fue un choque muy duro emocionalmente también, porque fue darme cuenta del papel que tiene el psicólogo muchas veces en las instituciones educativas, como la persona que va a resolver los problemas, como la persona que va a no solo sacarte al estudiante problema del salón, sino también que te lo va a mejorar, es decir, te va a componer el problema que sea que él tenga. Y es algo que me encontré después ya en mi trabajo profesional. Solo reforzó la idea que tengo desde entonces. En ese momento decidí cambiar todo el enfoque del trabajo. Decidí que yo no quería niños problema. No porque no quería, no porque fuesen realmente niños problema, es que quería quitar el estigma de niño problema del medio. Quería trabajar con niños, con cualquiera de sus diferencias, de sus comportamientos, de sus personalidades. Y nació el concepto, pues no es un concepto como tal, sino el título de niño peculiar. El niño peculiar, al que me refiero en mi trabajo, es el niño que parte de la diferencia en relación a cómo lo entienden los otros, cómo lo cuentan los otros. Sale de lo común, dentro de las narraciones del otro. Para la rectora eran niños problema, para la psicóloga eran niños que necesitaban ayuda, niños que se salen de su norma común de narración. Y para mí eran los niños peculiares.
Los conocí entonces y fue un encuentro muy enriquecedor porque fue comprobar todo lo que decían las otras personas de ellos en sus propias voces. Fue encontrarme narraciones de ellos a partir de yo soy malo, yo soy un niño problema, usted sabe por qué estoy aquí, a usted ya le contaron, y fue muy difícil establecer vínculos. Era necesario establecer un vínculo porque ellos me iban a contar quiénes eran. Y cuando te van a contar quién es una persona, desde su propia voz, es necesario establecer un vínculo para respetar esa narración. Porque no solo te está abriendo un espacio íntimo de su propia historia, sino que está convergiendo la voz del otro, la voz colectiva, y también va a entrar tu propia voz a contarlo. Es decir, yo no les puedo contar las historias de vida de ellos como si fueran mis historias, porque no lo son. Y aparte estaría yendo en contra de lo que fue el trabajo, de lo que significó. Cicatrices de Oro fue encontrar las voces de ellos en su momento. Evidentemente serán otras voces en este momento, han pasado 2 años desde entonces, pero en ese momento era encontrar sus voces dentro de las narraciones que otros tenían de ellos, de la narración de la psicóloga, de la narración de la rectora, de la narración de sus propios compañeros que los ubicaban de una manera u otra. Y de esa forma me encontré con esas narraciones, me encontré con unas personas que se veían a sí mismos como los narraban otros, con la voz de otros, no con sus voces. Solo un caso particular de uno de los estudiantes participantes permitió ver que sí había una reflexión sobre esa narración, pero una reflexión en torno a por qué realmente soy lo que otros dicen que soy. Entonces fue encontrarme con, literalmente hablando, sus voces diciendo, yo soy el malo. Uno de ellos, quien comentó en sus palabras, yo soy negro por dentro, porque soy malo. Y fue muy, en ese momento, muy interesante encontrarse eso, encontrar a alguien que de primera encuentro te dice, yo soy malo, yo estoy negro por dentro, no puedo amar. Sus palabras fueron esas, no puedo amar, no sé qué es. Ya conociendo su historia de vida, uno puede dar explicaciones psicológicas, uno puede realmente dar un análisis, sentarse, hacer categorías y analizar qué parte de su vida, de su construcción como sujeto, le permite decir eso. Pero eso no era lo que me interesaba. A mí me interesaba que él reflexionase y contase a partir de qué punto él se determina de esa forma. ¿En qué momento nació su identidad narrativa como alguien que es negro por dentro? Como si pues ser malo por completo, porque esa era su narración. El primer encuentro fue ese, fue un encuentro muy breve de cómo nos vamos a conocer, qué vamos a hacer y si realmente querían participar. Posteriormente a eso, era importante saber cuál era su recorrido con la lectura y la escritura. Si tú vas a pedirle a alguien que escriba su historia, tienes que pedirle que cuente y lea antes para poder que se apropie de las palabras, que entienda lo que son, lo que pueden llegar a significar. Entonces hicimos un trabajo con el libro Cuentos para Niños Peculiares, que pertenece a la saga de Razum Reads, y que es un compilado de cuentos ubicados en ese mundo, en donde hablamos de manera muy tangible de conceptos tales como la soledad, el abandono, la codicia, la muerte y la pérdida. La pérdida era muy importante. El libro por completo tenía varios cuentos y el interés era que ellos eligiesen el cuento que más les interesaba. De los 6 participantes con los que inicié, terminé el proceso con 3. Por diferentes razones, los otros 3 estudiantes tuvieron que abandonar a mitad de proceso o al inicio. Terminé el proceso con 3 de ellos, que son, digamos, las historias que recopilé en Cicatrices de Oro. Cicatrices de Oro inició entonces con la lectura de cuentos. Los 3 participantes, sus nombres,
a quienes se les pidió obviamente autorización para utilizarlos fueron Carol, Kevin y Ashley. Todos tres tenían 13 años en ese momento. Hoy en día tendrán más de 15. Eh, Carol era una de las estudiantes más aplicadas del colegio, pero su historia particular era la de una niña con tendencia a autosuicida, autosuicida no, de autolesiones eh, en las piernas. Y esa era la razón por la que a mí me la pasaron, en palabras de la psicóloga, porque ella se autolesionaba constantemente. Y el caso de Carol fue muy curioso por las lecturas que ella eligió. Carol eligió leer sobre la muerte, pero no sobre la muerte en relación al suicidio, sino sobre la muerte por el abandono. Ella eligió leer cuentos, especialmente uno que hablaba sobre una persona que ayudaba constantemente a otras, pero que al momento de necesitar ayuda para no morir, lo dejaron solo. Es algo que posteriormente apareció mucho en sus narraciones, y había una pregunta constante sobre la necesidad del otro en su vida. Desde el momento en que ella eligió qué leer, apareció la pregunta, apareció ¿por qué el otro es necesario para estar ahí? Para no estar solo, porque necesito de un otro, para no sentirme mal. En caso de Kevin, él eligió leer sobre por qué tus peculiaridades son malas. Eligió el caso de pues el cuento de una niña que tenía el poder de extraer tus pesadillas y convertirlas en otras cosas, pero que no conocía los límites de su propia particularidad y que al no conocer esos límites termina siendo asesinada por las pesadillas. Y él justificaba esa muerte. Cuando leyó el cuento, justificaba una y otra vez el por qué ella necesitaba morir, porque ella se lo había buscado. Y en el caso de Ashley, su elección de lectura se relacionaba más con la pregunta del por qué uno hace algo. Eligió el cuento de un niño que era huérfano y que tenía un poder al que otros aprovechaban y sobreexplotaban, y que al hacerlo lo lastimaban, pero, pero que él, al decidir escapar de esa sobreexplotación, quedaba nuevamente solo. Y ella no entendía por qué esa persona quedaba nuevamente solo, por qué abandonaba lo que tenía, así fuera malo, para estar solo, así estuviera emocionalmente bien. Entonces encontrábamos tres personalidades distintas, tres preguntas distintas sobre el ser, sobre quiénes eran. Y ahora la pregunta era, ¿y cómo se van a contar? ¿Cómo van a poner esas preguntas en relación a sí mismos, a sus historias? Hablábamos de niños de 13 años que no tenían un amplio recorrido de lectura anterior y tampoco de escritura. Entonces, ¿cómo les hago escribir? ¿Y para qué? Es decir, ¿cómo les voy a hacer escribir si no les explico qué van a escribir? Y entonces nacieron las cartas a los muertos. Cartas a los muertos fue una decisión que partió de la necesidad de encontrar a alguien a quien escribirle que no fuese a dar una respuesta, que ellos encontrasen en sus propias palabras lo que estaban buscando. Porque se trataba de eso, de su identidad narrativa, de cómo las palabras de otros que ya habían escuchado, que ya les habían narrado, que ya les habían dicho quiénes eran, se ponían en juego con cómo ellos iban a contar y cómo iban a contarse de regreso. Entonces nacieron unas cartas a los muertos, cartas a personas que ya no estaban, que no podían devolverles tangiblemente una respuesta y que ellos tendrían que llenar los vacíos. Llenar vacíos en narraciones es muy difícil cuando tú estás esperando que otra persona te responda, que otra persona te dé las palabras que tú no tienes, sobre todo cuando tú te has valido de las narraciones colectivas de otros. Hablamos de niños y niñas que estaban escuchándose una y otra vez en las voces de otras personas y eran narraciones negativas sobre sí mismos, que hablaban constantemente de su dolor, no de otras cosas. Estábamos hablando de su dolor, hablábamos de los
errores que habían cometido, de las pérdidas que habían sufrido, solamente, pero tendrían que haber otras cosas en sus historias que los construyeran. Sí, el dolor era importante, para mí también, como la persona que estaba escribiendo la experiencia, pero también era la pregunta de, ¿y cómo ese dolor se transforma a partir de que lo contamos? ¿Cómo queremos contarnos a partir de ese dolor y de las otras experiencias que tenemos a nuestro alrededor? En ese entonces, les pedí que escribieran una carta, inicialmente una carta a quien quisieran, para que tuvieran el acercamiento al proceso. Y es muy curioso, porque Ashley escribió a la muerte de principio. Su destinatario fue la muerte. Quería hablar con ella sobre los sucesos de su vida, porque le pasaban cosas. En el caso de Carol y de Kevin, las narraciones fueron hacia otras personas anónimas que estaban ahí puestas, pero que no eran realmente vinculadas emocionalmente así. En el caso de Ashley, no, era la muerte. Un ser abstracto, un concepto distinto al que ella realmente le estaba poniendo una necesidad de respuesta. Y eso me permitió plantearles entonces la pregunta. Si tú quieres elegir a alguien a quien quieras contarle algo que ya no esté vivo, ¿quién es? Y cada uno eligió las personas que para ellos eran importantes en sus narrativas. La historia de vida de Carol se centró en su abuela, que había fallecido 4 años antes. Ella centró toda su narrativa durante 11 cartas que escribió a ella, a excepción de una carta. Su abuela fue la destinataria total de las cartas de la muerte. Eran cartas que hablaban de cómo la muerte de su abuela había trastocado toda su vida, cómo había fragmentado sus reflexiones, sus formas de percibir el mundo y de relacionarse. Y hay una transformación en su relato de no tener voz, de no ser yo, a ser yo al final, hablar con su voz, con volverse una narradora capaz de ubicarse en su historia y hacerla suya. A lo largo de las cartas, Carol se devuelve al pasado antes de la muerte de su abuela y trae de regreso la figura de su hermano, a quien le terminará dedicando la carta más significativa del proceso, la número 10, en donde ella no solo habla del abuso sexual que sufrió, sino también habla de cómo la pérdida de su hermano la marcó personalmente y cómo esa pérdida no había sido tramitada, no la decía en voz alta, no se la decía a nadie, no hablaba del dolor, hablaba siempre de su abuela y toda su pérdida giraba alrededor de su abuela. Y fue en el momento en que habló de su hermano y le habló a él y le preguntó por qué había hecho lo que había hecho, por qué se había equivocado como se había equivocado, que ella toma una posición distinta y que ella literalmente dice, yo puedo hacer con esto lo que yo quiera, porque es mío, es mi historia. A mí me pasó y yo puedo a partir de esto reflexionar o no hacer nada. Ese es el caso de Carol. Carol tuvo un proceso muy bello, sigue teniendo un proceso muy bello, en donde ella constantemente se está repreguntando, renarrando, sigue escribiendo cartas, incluso hoy en la actualidad. Ya no a los muertos. Creo que algo que le dejó el proceso a Carol fue el poder vivir el duelo que no había vivido antes, que ella no había enfrentado, porque no lo consideraba parte de su historia, porque nadie lo contaba. No, ella no lo contaba. ¿Y por qué no lo contaba? Porque otras personas le habían dicho que no era necesario. Ella contaba la pérdida de su abuela como la pérdida más grande, como la única pérdida. No contaba la pérdida de su hermano, no contaba la significación de su cuerpo que había hecho a partir de un abuso, y tampoco contaba la pérdida de la figura paterna a muy temprana edad.
Entonces hablamos de muchas pérdidas que no aparecían en sus narrativas, no aparecían en sus historias, aparecían en su cuerpo cuando ella hablaba de su vida en general, pero nunca eran verbalizadas y tampoco escritas. Y el proceso le permitió devolverse en eso. La historia de Ashley es una historia no similar a la de Carol, pero sí tiene un componente que comparte, que es el del abuso. Pero en el caso de Ashley era un abuso reciente, que había terminado en un aborto. Y su pregunta constante a lo largo del proceso fue la pregunta por la culpa. Fue la pregunta de por qué soy culpable de lo que me pasó. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice? Porque me lo busqué. Esa era su justificación. Y es comprensible. En historias como esas es comprensible. Pero como les he dicho, era hablar de otras preguntas que habían puesto, que ella no había verbalizado, porque además la forma en cómo se había dado la situación había hecho que todo el mundo en la institución educativa lo sabía. Todo el mundo lo contaba, todo el mundo sabía lo que le había pasado a Ashley. Lo decían en los pasillos, lo decían con ella presente, lo decían los maestros, lo decía la psicóloga y lo decía la rectora. Y la culpaban. Era el típico discurso de, ella se lo buscó, ¿por qué se vistió así? ¿Por qué durmió en la cama con esa persona? ¿Por qué aceptó un aborto? Y no le daban la oportunidad a ella de explicarse a sí misma qué había pasado. Y sus narraciones iniciales fueron de hechos, fueron muy puntuales. Me pasó esto, 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 así, en línea recta. Muy de las narraciones eh, típicas de colegio, cuando te piden que escribas hora tal, paso tal, así. Eran narraciones de esa manera. Y a medida que fue escribiendo, ella alcanzó a escribir 6 cartas en el proceso, escribió reflexiones, empezó a preguntar, devolvía preguntas sobre lo que estaba contando. Y ella tiene un destinatario muy interesante. Alguien, alguien que yo no me esperaba encontrarme en unas narraciones así. Su bisabuela, alguien a quien ella nunca conoció. Nunca la había visto, a excepción de una fotografía. Y en la fotografía ella encontró que se parecía, físicamente hablando. Y por eso la eligió. Ella tiene una de sus cartas en las que dice que tiene una sonrisa muy bonita y que se parece a la suya. Y es por eso que ella empieza a contarle. Las cartas de Ashley se centran en su suceso, en el evento del abuso que había sufrido. eh, Se centran ahí. Ella no se devuelve más atrás, pero tampoco plantea el cierre a esa posibilidad, porque fue un proceso más lento, más doloroso, debido a lo reciente de la situación en ese instante. Pero permitió ver cómo la culpa se pone en juego cuando tú te cuentas, cómo cuando a ti te culpan otras personas, lo haces parte de ti, lo haces parte de tu historia, de tus capas, de tu construcción como sujeto. Eso fue duro de ver como investigadora, como participante de la experiencia, porque yo no podía darle las respuestas que ella me pedía. Y tampoco podía decirle, mira, lo vas a encontrar en las cartas, porque las cartas son un proceso de escribir para ti, pero que no te va a dar inmediato respuesta a todo. Aparte de que se trata de ir apareciendo poco a poco cosas que tú no habías pensado, que no habías considerado, que habías olvidado. Cosas que tu memoria te trae de regreso de golpe o que te va diseminando a medida que tú las vas encontrando, que vas necesitando encontrarlas. En ese sentido, el caso de Ashley, su experiencia particular, fue más lenta y no culminó como una persona podría decirlo de éxito, porque no tenía, digamos, el avance en narración, el avance en un yo narrativo que apareciese en sus cartas, como el caso de Karen. Pero creo que en función de lo que realmente se buscaba con el trabajo de Cicatrices de Oro, se encontró por completo a sí misma en las cartas. Se encontró su voz, no la voz
de otros contando su experiencia, sino su voz, su dolor a partir de lo que le había pasado. Y el caso de Kevin, Kevin escribió más que todos los participantes, él escribió 13, 14 cartas, y es el caso que más reflexiones trajo, porque Kevin inició el proceso considerándose a sí mismo el niño malo, el niño oscuro, que no podía amar porque no sabía qué era. Y en medio de la experiencia, del trabajo, por un momento pensé que no iba a terminar el trabajo con Kevin, porque Kevin estuvo hospitalizado por por maltrato intrafamiliar de parte de su abuela, que era con quien vivía. Estuvo hospitalizado, su caso estuvo en ICBF, y fue un proceso muy tenso entre la institución, la familia, él como estudiante, como ser humano, en el que yo no podía involucrar porque yo estaba ahí como una parte externa, observando, y, y también estaba la expectativa de qué iba a pasar con Kevin, más allá de si iba a trabajar conmigo o no, de qué o cuál iba a ser su destino final después de todo. Al final Kevin volvió a la escuela y volvió con su abuela, que era quien lo cuidaba, y continuó el proceso conmigo. Y fue muy interesante ver porque Kevin, cuando volvió al proceso, volvió con cartas. Él siguió el proceso solo, siguió escribiendo en soledad, porque encontraba que era una manera de escucharse a sí mismo. Kevin tenía toda la posibilidad, antes del proceso, de reflexionar sobre quién era. Él se había devuelto sobre su historia muchas veces. Por eso decía que era malo, por eso decía que era oscuro por dentro, que era negro por dentro, porque ya lo había hecho. Ya había hecho el ejercicio de decir, ¿por qué la gente dice que soy malo? Ah, bueno, porque hice esto, hice lo otro. Eh, pero no tenía preguntas sobre qué otras posibilidades había consigo, qué otras posibilidades había en su mundo. Él tenía era la visión que le habían dado de un niño que vive en condiciones precarias económicamente hablando, que sufre de violencia intrafamiliar, que sufre en la escuela porque tiene el labio leporino y que se ha forjado una coraza emocional y física de defenderse del otro mediante estar en pandilla y mediante el sicariato. Entonces, era una imagen de sí mismo de tengo que ser malo porque es lo que todo el mundo espera. Y cuando empezamos a trabajar, me encontré con un adolescente que quería ser chef, que en su historia de vida quería ser chef, que quería estudiar cocina, que quería comprarle una casa a su abuela, que quería reunirse con sus hermanos, que quería ver otra forma de contarse, que no fuera como lo estaban contando. Y creo que en ese momento el trabajo cobró un sentido total. Fue encontrar que realmente la narrativa permitía la posibilidad y era catalizadora de procesos de significar y repensar quién eres, tus historias, tu presente, tu pasado, tu aspiración al futuro, tu construcción de vida. No se trata solo de, listo, me pasó esto, lo cuento y se acabó con esto. No, era traerlo, trabajar a partir de él, devolverlo, volverlo a traer y construir algo nuevo. Kevin contó una experiencia muy particular sobre cómo había aprendido a nadar, su primera vez en una piscina, y cómo eso lo había marcado a tal punto de que era uno de sus recuerdos favoritos, pero que nunca lo decía en voz alta, nunca lo contaba, porque él no consideraba que fuera importante contarlo, porque nadie más necesitaba saber eso. El destinatario de Kevin fue un tío político que ya había fallecido, y sus narraciones iniciales se centraban en lo mucho que ese familiar odiaría a quien es Kevin, quien, en quien se había convertido después de su muerte, y cómo era necesario que se disculpara por lo que había hecho, por las equivocaciones que había tenido. A lo largo que su historia fue avanzando en narraciones, en contarse, en devolverse, en regresar al presente, Kevin dejó de pedir perdón y comenzó a preguntarse si él podía
perdonarse. No que otros lo perdonasen, sino él a sí mismo. Si podía plantear una posibilidad distinta. Y en ese momento hablamos, mediante una carta, de lo que era la muerte, de lo que significaba morir. Y a nivel personal, considero que es una de las explicaciones más interesantes de la muerte que he encontrado. Kevin considera que la muerte es un castigo, en el sentido que cuando tú eres una mala persona, Dios te aleja de todas las personas que quieres. Pone tu alma lo más lejos posible de las almas de las personas que amas. Y vas a estarlas buscando para siempre. Y no las vas a encontrar. Y él no quería eso para sí. Y en ese momento, en esa carta, Kevin empezó a construir un proyecto de vida. No por iniciativa mía, yo no se lo propuse, ni porque fuese una obligación del espacio, sino por su propia iniciativa, porque él deseaba construir algo más. El último momento del trabajo, uno de los momentos finales, fue reunirlos a todos. Tuvimos una sesión grupal en donde hablamos de qué experiencia había en Cicatrices de Oro, cartas desde la memoria, porque eran cartas de sus recuerdos, de sus narraciones, de su memoria, una memoria que es nuestra, que también hay parte ajena, y que hay una parte en donde esas dos memorias, la nuestra y la ajena, se conforman y hay una memoria supuesta que se transforma, que en donde tratan de encontrarse lo que los otros cuentan de nuestros recuerdos y lo que nosotros recordamos realmente. Entonces, hablábamos de todo el proceso, de todo lo que había significado, y les pedí que construyeran un espejo. Más que construyeran, que reconstruyeran. Llevamos un espejo roto. Y ellos, los tres, lo tenían que pegar. Un trabajo conjunto de pegar un espejo, de construirlo. La portada del trabajo de Cicatrices de Oro nació de ahí, de ellos mirándose al espejo roto. Fue una experiencia muy significativa porque fue mirarse al espejo en donde están sus cicatrices emocionales de sus recuerdos, las cicatrices que ellos a partir de sus narraciones habían resignificado. Eran heridas, en muchos casos, heridas no sanadas que estaban comenzando a sanar. Y era encontrarse con esa imagen. Fue, por ejemplo, en el caso de Carol, cuando la conocí, Carol sonreía todo el tiempo. Y ella decía, soy alegre porque todo el tiempo sonrío. Y fue para ella verse al espejo y preguntarle, ¿es la misma Carol que comenzó? Y que ella respondiese, no lo sé. No sé si es la misma. No puedo decir si es la misma persona. El caso de Kevin, su respuesta fue, sí, es la misma persona. Es la misma persona mala, pero que ahora considera que así como ha sido mala, han sido otras cosas. Lo que pasa es que antes no lo había visto. No había visto eso otro que había sido. Entonces, son construcciones distintas de sí mismos. Son preguntas distintas. Creo que esa fue como la conclusión del trabajo en general. Después de eso me reuní más veces con ellos, pero ya para concluir, ya para cerrar el ciclo. Y a partir de ahí viene el proceso de escritura, de abordar análisis, que es más o menos lo que les he contado en general. La identidad narrativa que encontré en ellos me permitió pensar la narrativa no como una herramienta, no era, porque eso fue lo que generalmente uno encuentra, la narrativa como herramienta para llegar a una terapia, para un enfoque terapéutico, para lograr algo mediante las sesiones, sino que la narrativa como enfoque completo, porque todo el tiempo nos contamos, y cuando nos contamos todo el tiempo, transformamos esa realidad simbólica, transformamos el pasado, transformamos el presente, porque el relato en sí todo el tiempo está vivo. Y ellos hoy en día se siguen contando, siguen de alguna u otra manera narrando. Lo sé, con algunos tengo, en el caso de Carol, tengo contacto, pero a través de ella sé que cada uno ha tomado un camino.
Y ese camino parte de sus narraciones, de sus respuestas, de sus preguntas que todavía las tienen o han encontrado otras preguntas que hacerse. Como nosotros como personas lo hacemos, como profesionales todo el tiempo nos estamos preguntando, ¿cómo vamos a trabajar esto? ¿Cómo nos vamos a enfocar? ¿Qué parte de nosotros se pone en juego? Y Cicatrices de Oro terminó de escribirse hace más de 2 años, pero desde hace 2 años para acá, yo he fortalecido lo que tiene que ver la narrativa con la psicología. La narrativa está puesta en toda nuestra realidad y la psicología es una forma de darle una visión más clara. Y aquí nace una de las conclusiones que yo tuve como psicóloga finalizando mi carrera. Es importante que la psicología permita que el otro encuentre un espacio para su voz, pero no puede tragarse esa voz. No puede explicar al otro todo el tiempo, porque entonces, ¿dónde está la posibilidad de que el otro se cuente? El otro se narre a sí mismo, con palabras, con gestos o en el silencio. Esa ha sido mi presentación. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy abierta a responderlas. Bien, muchas gracias, Luisa, por tu presentación. Muy interesante tu trabajo. Vamos a abrir la sesión de preguntas o de intervenciones. Si alguien de los asistentes quiere hacer alguna intervención, una pregunta, entonces puede abrir su micrófono o puede escribirnos en el chat. Y yo tengo algunos comentarios y preguntas, pero bueno, voy a esperar a ver quién más se anima a hacerte preguntas, Luisa. Gracias, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias. Bueno, mi nombre es María Antonia Estudillo. Yo laboro en la alcaldía de Cali, en la Casa de Justicia de Alfonso López. Pues me llegó esta invitación y me pareció importante escucharla. Yo quiero hacerle una preguntita a Luisa María Rodríguez. El enfoque de la narrativa para nuestros compatriotas desplazados para reconstruir su proyecto de vida, me parecería a mí, desde lo que le he escuchado, me parecería una oportunidad para ellos plantearse cosas nuevas, ¿sí? Por las vivencias que han vivido. Quiero preguntarle, ¿en algún momento ha trabajado con la gente desplazada por la violencia? Claro, los niños que de pronto escuché deben de venir de algún sector de desplazamiento, pero si lo ha hecho con algunas personas desplazadas que estén dentro del sistema del Estado en la oficina de desplazados, por ejemplo. ¿Ya está abierto mi micrófono? Sí. Sí, efectivamente he trabajado con personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado y víctimas de otra forma del conflicto armado colombiano. No lo he hecho en institución formal del Estado, sino dentro del marco de instituciones educativas. Mi trabajo se ha ligado generalmente al sector educativo, donde he encontrado más espacios de trabajo. Sin embargo, he abierto espacios con familias que han sido víctimas del conflicto, principalmente víctimas del desplazamiento, que es lo que más encontré a nivel, pongámoslo en términos de población, y hemos trabajado en el marco de la narrativa, porque se trata de la reconstrucción simbólica de la pérdida que han sufrido. No hablamos tal vez de una pérdida, en muchas ocasiones no se habla de una pérdida física de una persona, sino de todo el desarraigo cultural que se sufre, de perder la raíz cultural, de perder el sitio que se considera un hogar, las relaciones que había alrededor de ese lugar.
Y en muchas ocasiones, en otras ocasiones también la pérdida de una persona de la familia. Entonces hablamos de una reconstrucción que implica volver a ese pasado, volver a esos recuerdos, a ese dolor, y cómo contarse sin la palabra víctima de por medio. No desconociendo que efectivamente han sido víctimas, han sido, lo han sido, sino cómo salgo de esa palabra que me encasilla para contarme de otra manera que me potencie a algo más, que me permita transformarlo. No es desconocer lo que soy, lo que he sido, porque tal vez en este momento, por situaciones de orden estatal, porque lo experimenté con algunas familias, sigo en la palabra en víctima en casillas de restitución de tierras, proceso de restitución, proceso de búsqueda de personas desaparecidas. Entonces sigo con esa palabra, pero cómo toma otra forma y cómo se resignifica esa experiencia y simbólicamente hablando contrasta de otra manera, porque a mí me van a contar como víctima, me van a contar en estadísticas, van a contar mis relatos como la víctima tal, pero yo, ¿cómo me voy a contar? La pregunta desde la narrativa en la psicología es cómo mi relato se transforma, cómo mi relato y mi narración propia involucra, porque no desconoce, no puede desconocer la narración del otro, ni la narración de la sociedad en general sobre un evento que a mí me aconteció, pero cómo ese evento a mí me aconteció y yo lo cuento, porque es mío. Así muchas otras personas también hayan sido víctimas, es mío. Y en las personas que han sido víctimas del conflicto armado, en términos generales, es una oportunidad de salir de la casilla, de no revictimizarse. Tuve la experiencia con un docente que hablaba de cómo muchas familias quedan en víctima, revictimizarse, víctima, revictimizarse. Y eso puede repensarse de muchas maneras, abordarse desde muchos enfoques, pero desde la narrativa es, bien, ¿qué significa? Para mí, como persona que se va a narrar, ¿qué significa que yo esté ahí? Y cómo hay otras posibilidades de ubicarme como narrador, de hacer con esa historia algo. Listo. Creo que vamos. Bien, Ajá. muchas gracias a María por tu respuesta, Luisa. No sé si María tenga algo más por decir. Bueno, yo de todas maneras, este enfoque de la narrativa para más la parte de psicología, no solamente pienso que puede ser solo para los desplazados, sino para nosotros en la vida diaria, para nosotros reconstruirnos en un proyecto de vida distinto, para, para cada cual, hasta para los mismos uno como estudiante, reconstruirse en su proyecto de vida y ser muy eh, en ese proyecto de vida, dar todo lo que uno tiene para que otras personas que de pronto han tenido otras situaciones mucho más complejas que las nuestras, pues ayudarles a proyectarse, ayudarles a cambiar, ayudarles a curarse de esos miedos, ¿sí? Que ha sido, o los miedos en nuestra sociedad son algo que nos va nublando una expectativa de vida. La felicito por su trabajo, me parece muy interesante y ojalá lo pudiéramos exponer de pronto en un espacio institucional del Estado. Me parecería bien importante que lo hiciéramos. Muchas gracias. Eh, por favor, me regalas el contacto y gracias. Gracias. Muchas gracias, María. Y bueno, ahí queda la propuesta para que puedas hacer tu presentación, Luisa, en otros espacios, lo cual me parece adecuado. Bien, quedan abiertos los micrófonos de todas maneras para otras intervenciones. ¿Pido la palabra? Sí, Rosa, tienes la palabra, Rosa. Okay. Bueno, primero que todo, agradecerte, Luisa, por este trabajo. Me parece una investigación necesaria, pertinente. Trabajo con niños, sobre todo en sitios que han sido vulnerados, han sido dejados
de lado me parece sumamente importante para la construcción de subjetividades. Y pues como es algo que es de mi campo de interés, pues quería participar un poco. Me llamaron la atención en especial tres asuntos de lo que dices. En primer lugar, la narrativa como espacio que les permite a los niños asumir una voz y que daría cuenta precisamente de esa subjetividad narrativa que les permitiría también asumir una posición agentiva. Porque siento que los niños, aunque el discurso en papel desde 1989 con el cambio de la legislación y las normativas para los niños y jóvenes, supuestamente ha cambiado a que los niños sean sujetos de derecho, pues esto no lo vemos en la actualidad, ¿no? Vemos niños que siguen siendo objetos de protección. Entonces se les posiciona en un lugar pasivo. Creo que la narrativa, como tú lo estás presentando en estos momentos, les permitió a ellos asumir esa voz, ¿sí? esa posición agentiva. Eso me parece interesante. En segundo lugar, y pues conectado con lo que estaba diciendo, la narrativa, pero ya puesta en acción, me refiero a la escritura que les permite, entonces, en ese sentido, operar fuera de su propia voz. Me refiero operar con los elementos que empiezan a narrar a los niños, ¿no? Las historias de los niños pareciera, como que todo esto que les dicen que son, ¿sí? Usted es malo, usted es feo, este niño que decía usted es negro por dentro, ¿sí? Porque es malo. Todo esto que les dice, entonces la escritura les permite operarlo fuera de su propia voz, que no lo escuchen repitiendo y como rumiándose dentro de su propia, dentro de su voz interna, diré. La escritura entonces les permitiría operar fuera de su propia voz y de su propio cuerpo para que su cuerpo ya no genere síntomas, ¿no? Y que les permitan entonces comprender ese posicionamiento dado, esa victimización que han hecho otros de él, para que no siga en este ciclo de victimización, sino que salga precisamente a partir de la escritura. Y precisamente para que él no siga en ese ciclo de victimización, no siga victimizándose, es decir, que le permite narrar de una manera distinta su vida a la que venía narrándose, dadas las voces externas, de alguna manera que lo, digo externas de alguna manera, que lo hablaban dentro de su propia voz interna. Es decir, esa escritura dentro de la terapia narrativa, como tú lo estás mostrando, pienso yo, que le permite operar, entonces, con todos estos elementos, ponerlos fuera de su propia voz. Y el tercer punto, que me parecía de importancia en cuanto a la clínica, pienso que es que la ayuda de un tercero, cuando digo tercero me refiero a ti, y pues a la persona que haga las veces de terapeuta, en el sentido de que la voz que le hablaba y que de alguna manera le victimizaba, vendría a ser pues el uno, ¿no? Perdón, vendría a ser el dos, porque el primero es el que lo siente, ¿no? De quien se habla, estaría en estos discursos. Y el tercer discurso sería el tuyo, o el tercer elemento ahí, en la cuestión clínica, pienso yo, que es importante lo que tú también remarcabas, ese papel del tercero, porque había un niño que igual él ya había vuelto sobre su propia historia, pero nunca veía otras posibilidades de escribir su propia historia, nunca veía otras posibilidades de narrar de una manera distinta, pero con este cuestionamiento, esa mirada del terapeuta que de alguna manera conoce otras posibilidades por fuera del entorno del mismo niño, y que le empieza a hacer estos cuestionamientos que le llevan a pensar posibilidades propias distintas de la que ya había vivido, de la que ya le habían dicho cómo debía ser vivida. Me parece muy interesante esto que acabas de decir. O sea, que es precisamente noto que esto que has trabajado permitiría a los niños, primero, asumir una posición agentiva, ¿sí? Segundo, salir de la victimización, del ciclo de victimización, que obviamente no le corresponde al niño como pienso yo, como una responsabilidad subjetiva, sino que
corresponde a esas voces de otros que hablan dentro de uno, de alguna manera dicho. Y tercero, la inclusión de un tercero. Hablo del tercero mediador, que en este caso sería el terapeuta, porque muchas personas podrían decir, bueno, esto mismo lo puedo hacer yo me puedo poner a escribir, pero caen en el mismo ciclo, en donde las posibilidades están muy limitadas por lo que esta persona pueda llegar a trabajar solo. Y bueno, no sé qué tengas que decir al respecto, realmente me gustó mucho tu trabajo, muchas gracias por tu presentación, y espero ver más productos al respecto. Muchas gracias, Rosa. Creo que has resumido bastante bien, digamos, o condensado el trabajo. Tienes bastante razón en lo que estás diciendo, y te lo digo ya desde ahora, desde la mirada de ahorita. Te lo puedo decir porque yo he trabajado en instituciones educativas como psicóloga. No utilizo el término psicóloga, utilizo el término profesional psicosocial. Y tenemos la palabra puesta de menor. Y no sujeto de derecho, sino el menor, la persona que no tiene la capacidad de y que necesita de el otro para que sea protegido. Evidentemente, los niños y las niñas pues tienen unos derechos que deben ser protegidos y en algunas situaciones deben ser restituidos, y eso no lo negamos, ni a término legal, ni a término psicosocial, pero sí también debemos de velar o quitarnos la venda frente a la idea de que los niños no tienen capacidad. Como psicóloga he aplicado la narrativa en mi enfoque de trabajo desde que salí, y he encontrado que si hay sujetos narrativos son los niños y las niñas, porque tienen una capacidad y tiene mucho que ver con su edad, y su posición en el mundo, en la que la narrativa está puesta tal vez mucho en la fantasía, pero que en esa fantasía les permite generar espacios y construcciones simbólicas muy enriquecidas sobre cómo tramitar su historia. Hablamos de que pueden tener sucesos muy dolorosos en sus cortas edades, que ellos tramitan a partir de la narrativa de formas muy bellas, pero que generalmente no consideramos que lo estén tramitando, porque lo vemos como historias vagas, historias infantiles, fantasiosas, a las que no comprendemos lo simbólico que está puesto. Obviamente, mi papel como tercero era importante, porque, como bien lo dices, era llevarlos, no llevarlos obligatoriamente, sino mostrarles otras posibilidades de narración. Las cartas son un vehículo, pero también hay otro tipo de vehículo dentro de la narrativa. Las cartas lo que le permitían era la pregunta hacia sí mismo. Es decir, me pregunto a mí porque no me va a contestar, estoy enviándole algo a alguien que nunca me va a contestar, pero al hacerlo, también estoy poniendo una parte de mí que quiero que me responda. Entonces, ese era mi papel como mediadora, porque lo que a mí siempre me interesó de marcar es que en el papel de la psicología narrativa, el tercero, como lo dices, no puede quitarle la voz al otro. Ya el otro tiene una voz de otros que constantemente su realidad más tangible lo están narrando y que ha asumido como propia. Entonces el tercero tampoco puede volverse una voz que te va a determinar quién eres. Sí, entra obviamente en tu narrativa, al final está ahí en tu momento, es un personaje secundario de tu historia, pero el protagonista eres tú, y el protagonista es el que narra, es el que la vive y la siente por completo. Los personajes secundarios entran, van todo el tiempo, y la voz de los otros no se puede volver la única y exclusiva. No la podemos desconocer, pero no la podemos volver exclusiva. Y en el caso de estos adolescentes, esa voz se había vuelto exclusiva, era su narrativa. O sea, lo que el otro decía de mí, pues es la verdad, es lo que cuento. ¿Para qué contarme si el otro me cuenta? Yo no necesito contarme, el otro ya me cuenta. Y entonces es poner la pregunta, ¿cómo te cuentas? ¿Por qué es necesario contarte? Entonces creo que lo has resumido muy bien. Muchas gracias por tu intervención. No sé si alguien más tenga algo que decir o alguna pregunta que hacer. Sí, en el chat creo que Joana Díaz López estaba pidiendo la palabra. Uh-huh. Sí. Yo después de Rosita.
Hola, ¿cómo estás, Luisa? Saludo el espacio con mucho cariño, con mucho amor. También me agradó muchísimo escuchar la experiencia de tu trabajo. Yo sí soy de las que considera de que nosotros somos lo que narramos y nosotros somos mucho antes de que llegáramos a este plano, o sea, la narrativa, o sea, el ampliar el espectro de la narrativa y como tú lo decías, no verlo solamente como una herramienta, sino como un enfoque, es algo que es bastante interesante y que aún sigo considerando que los adultos le tenemos mucho susto a la narrativa, le tenemos mucho pánico a la narrativa. ¿Por qué? Porque la narrativa lo que va a hacer es que va a liberar muchas cosas, entre ellas, digamos, en los trabajos que hiciste con tus estudiantes o con los estudiantes que tenías a cargo en el proyecto, salió algo que es el secreto. Y digamos que cuando yo logro asumir como persona el secreto y ya no solamente lo tengo guardado ya en un cajón, sino que logro contarme el secreto, aceptar el secreto y ver cómo lo hago, hay unas cosas que se reorganizan a nivel de la psique que logra desbloquearte muchas otras formas de hablar, de verte, de percibir cosas. Y digamos que los adultos, ¿y por qué traigo a este punto lo de los adultos? Le tenemos mucho miedo a la narración, porque ya que tú has trabajado con la institucionalidad, te has dado cuenta que por lo menos trabajar el secreto con los niños es un problema bastante grande, tanto para el docente como para el orientador psicosocial, como para los directivos de las instituciones, y es más, esos baches institucionales hacen que precisamente a veces no se quiera saber más allá. Ahora, cuando el niño, la niña, o el joven o la joven se te acerca y te dice, mira, tengo un problema, y cuando ya se siente que se va a extender, digamos, algo mucho más profundo, por lo menos en el caso que tú hablabas, las violaciones, bueno, y otras cosas un poco más densas, inmediatamente el protocolo te obliga y te exige que vos tenés que reportarlo, y eso digamos, en trámites termina perdiendo es quien lo escuchó, el adulto responsable que estaba con el muchacho. Digamos, en ese sentido, yo me pregunto cómo hiciste de pronto para lidiar, yo no sé si era por el carácter del proyecto, yo no sé, de pronto cómo hiciste para lidiar con este tipo de información que hubo por lo menos de las nenas en cuanto a la cuestión del abuso y digamos en cuanto a la cuestión con los familiares, digamos como sortear la situación, porque entiendo, o sea, si hay algo que admiro mucho es que este proyecto haya tenido esos resultados tan maravillosos y sí me genera la duda, me genera mucha inquietud y me parece maravilloso y ya. Ok, te voy a responder con dos experiencias distintas, la del proyecto y la posterior al proyecto, que creo que contrastan muy bien lo que estás preguntando. El proyecto, tal vez por la manera en cómo llegó a la institución, yo ya tenía las historias de vida de los estudiantes. A mí ya me habían contado, por ejemplo, el caso de Ashley, les decía, todo el mundo en la institución sabía la situación. Todos los compañeros lo sabían, los docentes lo sabían, todo el mundo hablaba de la situación. La institución en ese momento ya había hecho procesos, lo que tiene que ver con ruta de atención, y eso a mí no me tocó vivirlo como persona que llegaba. Yo viví dos procesos muy paralelos, traté de que fueran paralelos, en el caso de Ashley puntualmente, porque yo tenía la visión de la psicóloga y de la docente de Ashley, todo el tiempo hablándome de cómo yo tenía que decirle como psicóloga a Ashley de lo que había pasado, tenía que ver con su comportamiento, con las decisiones que ella había tomado, y por otro lado tenía la pregunta que Ashley tenía sobre la culpa, porque todo el tiempo estaba escuchando que la culpaban, y yo como persona externa, que aparte la estaba escuchando, que aparte la estaba leyendo en espacios de intimidad que ella estaba abriendo, sentí que no podía culparla. Es decir, iba en contra de todo lo que yo soy, como ser humano y como profesional. Entonces, la pregunta siempre quedó en, ¿tú de verdad sientes que fue tu culpa? ¿Tú de verdad sientes que pasó esto? Y devolverla constantemente en esa narrativa. Cuando ella me preguntaba directamente, pero mira, es que yo hice esto, yo me lo busqué, ¿verdad? Era, espera, estás trabajando en esto, estás trabajando en lo que te pasó. Ahora piensa, ¿tú de verdad crees que una niña de 13 años como tú se está poniendo a sí misma de esta y esta otra manera? Eh, Era muy en función de cómo ella se estaba viendo. En ese momento fue así. Traté de que la visión institucional no me coartara los espacios con ella, porque
primero coartarlos era sentar una visión de la institución que yo no tenía dentro del espacio que yo compartía con ella. Y segundo era quitarle la posibilidad a ella de realmente poner sus preguntas, de realmente decir, esto me pasó, ¿me lo merezco? Sí, no. Y ella un día se decía que sí, al otro decía que no, y iba constantemente así. Y era parte de su proceso. Yo como persona que estaba ahí acompañándola, no podía darle una respuesta, porque era su historia y era su dolor, un dolor que yo no comprendía porque yo nunca había vivido algo como eso. Lo podía acoger como profesional, pero no decirle, mira, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, porque no me correspondía. Además, había un proceso legal de por medio, la familia también estaba involucrada y la institución creo que solo esperaba que yo diera como resultado eh, que estas niñas, no sé, fuesen de pronto a decirles, sí, mira, a mí me pasó esto porque yo me lo busqué y lo asumo y darles la razón. Y lo contrasto con la experiencia que he tenido en institución educativa pública, ya como profesional, en el papel de la que activa la ruta. Es decir, la psicóloga a la que le llegan los niños y le cuentan y tiene que activar la ruta. A mí la ley, y se los digo puntualmente, me dice escúchalo y active. Y hasta ahí llega. O sea, mi papel posterior es ir a preguntar a ICBF, ir a preguntar a Fiscalía, ah, aquí llegó el caso lo están atendiendo. Eh, pero creo que esa no es la labor que yo como profesional he querido hacer. Y siempre lo he dejado muy claro, por lo menos en las instituciones en las que he trabajado. Y es, yo cumplo con la ley porque aparte tengo que evaluar las situaciones, en qué caso la activación de ruta por un lado o por el otro eh, es lo más competente, pero también tengo que cumplir con una responsabilidad ética frente al niño que me busca y abre un espacio conmigo para contarme algo que nadie más ha querido escuchar. Y es que incluso cuando yo activo la ruta, yo sigo trabajando con los niños. No lo hago en un proceso terapéutico porque la institución educativa no es para un proceso terapéutico, por condiciones de espacio, de tiempo, de contexto en general, pero sí para demostrarle al niño o la niña que, que su historia no se queda en el papel, no se convierte en un caso número tal, eh, que va a durar años y a la que le van a hacer contar una y otra vez lo que le pasó y le van a hacer, pedir explicaciones de por qué le pasó, sino que tenga un espacio realmente a nivel de institución educativa, que es el único lugar que le queda de protección eh, para ser escuchado. Porque creo que, y me ha pasado, que muchos niños y niñas son desprotegidos en sus familias y en sus comunidades, y el único lugar que les queda es el colegio. Y muchas veces el colegio no los protege, no los acoge. Y en ese sentido, creo que como profesional psicosocial, eh, pues también hay que acogerlos en el secreto y en lo que no es secreto que ellos quieran contar, porque muchas veces uno llega al espacio a preguntarles cómo están y tienen otras cosas que decir más allá de lo que ya pasó. Y esa es una manera de narrar, es una manera de decir, ellos están yendo más allá. Y me parece valioso como profesionales acoger eso. No sé si respondí tu pregunta o no era lo que querías escuchar, pero pues son dos No, experiencias sí, que se Luisa, muchas contrastan. gracias. No, muchas gracias y muy linda tu labor, de verdad que sí, a veces la institucionalidad, o sea, mi malestar sobre todo es con la institucionalidad que pone esos baches como pretendiendo que no somos humanos y pretendiendo que no necesitamos de esa cercanía y de ese vínculo que tú al principio hablabas, pero muchas gracias. Gracias a ti. No sé si alguien más tenga algo que preguntar. Bien, parece que nadie más está pidiendo la palabra en el chat. Javier. Sí, Iván, tienes la palabra, Iván. Vale. Buenas tardes a todos. A Luisa María, muchas gracias por la presentación.
muy interesante. Quería aclarar una cuestión antes de hacer mi intervención, y es que pues, la afiliación al grupo de investigación Agalma me dio la ventaja de haber podido leer tu trabajo previamente, tu escrito. Batallo con cómo llamarlo porque se nota pues en él que supera las dimensiones de un trabajo de grado, al menos en lo que significó. Entonces, por eso vacilo un poco en si llamarlo un escrito, un trabajo, una experiencia. Debido a esto, entonces, quería hacer primero un comentario muy apresurado, muy rápido, muy corto sobre el contenido, porque ya se ha hablado bastante alrededor de eso con las intervenciones de Rosa, tu misma exposición, las preguntas que dirigieron las otras compañeras. Entonces, en cuestiones del contenido, es decir, de la experiencia y cómo y lo que nos narras con los estudiantes de la institución, me, me parece un trabajo muy interesante. O sea, no se puede salir de su lectura y de escucharte sin una sensación de que en verdad sucedió algo ahí, que no me atrevo yo pues a denominarlo, pero en verdad con las cartas, los finales sobre todo, y la carta final que ellos te dedican a ti, ciertamente da esa sensación, ¿no? De que algo se sucedió ahí, algo acaeció. Entonces, con el contenido, y desde ahí desde ahí quería hacer una especie de puente, unas ciertas puntos, unas ciertas cuestiones, porque el favor que se nos pidió a nosotros como grupo de investigación era un ejercicio casi de retroalimentación sobre el trabajo. Entonces, pues algunas cosas donde toca que ser puntilloso, tomo yo esa labor debido a que falta aquí pues quien es de nosotros el experto en eso, que es el profesor Héctor Chávez. Él usualmente es quien nos molesta a todos con los detalles molestos de un ejercicio académico, lo que debe tener. Entonces quiero pasar rápidamente por ello. Hay unas ciertas cuestiones en el texto que son de estilo, lo cual, como la gente puede saberlo al escucharte y al leerte, no te falta para nada. Es muy claro que uno está leyendo a alguien que le interesa la escritura. Entonces, pues esos pequeños inconvenientes que yo considero de estilo, pues son más desacuerdos que otra cosa. Si hay unas cuestiones en las referencias bibliográficas que saltan de un estilo al otro. Entonces, pues eso lo menciones por lo que el texto parece claudicado al menos como producto en el 2018. Está firmado, pues está fechado. Entonces, no sé si está abierto todavía a modificaciones, pero pues requiere ciertos arreglos en las formas de citaciones, en unas cuestiones. De nuevo, es algo incómodo tener que mencionar cosas así, no estoy acostumbrado, pero sí tiene ciertas cuestiones de lo que se podría llamar la estética del texto, unas cuestiones del tamaño de la fuente, etcétera, que eso cuando uno está leyendo el PDF puede ser incómodo porque llama la atención. No sé si me va a entender. No es que sea imposible leerlo, sino que uno está pensando como, ¿por qué aquí esto está más grande? Pues la fuente es un poco mayor. Esas cuestiones las saco del camino. Como te dije, no soy dado a fijarme mucho en eso, pero por el favor que se nos solicitó lo hice y lo traigo a colación. Ahora me parecía interesante si nos podrías comentar, voy a ponerlo de esta forma para que no sea únicamente como mi opinión al respecto, porque conozco, y lo hablaba con alguno que otro compañero antes, conozco a los dos consultores, si se puede llamar así, porque también los conozco y sé que de directores, al menos de llevar la batuta y obligar al estudiante a alinearse en una corriente que sea la de ellos, no son de ese estilo. Entonces por eso los menciono como consejeros o acompañantes del proceso. Los conozco a los dos, entonces tengo curiosidad de cómo, más allá de tu experiencia personal, cómo llegó esto a ser un trabajo de grado. ¿Por qué? Por la especificidad y lo único que es la experiencia que realizaste, incluso en la escritura. Tú no escribes un apartado de metodología, ni de estado del arte, ni nada por el estilo, y ahí queda una sensación a mí como lector como os decía, tu experiencia da un resultado que se puede leer, es decir, se puede sentir que esos niños atravesaron algo, pero es irreplicable para mí, desde el punto de vista del lector y de escucharte,
es irreplicable. Tu proceso no está en verdad detallado. Mencionas unas sesiones, un número de sesiones donde estaban dedicadas a X o Y actividad, pero me queda a mí siempre la duda de cómo hablabas con ellos, qué eran las preguntas. Sé que no deben estar escritas como en dirección, pero eso vuelve la experiencia algo demasiado personal, tanto de los chicos, de los participantes, como tuyo. Entonces veía complicado que eso haya sido como que atravesara los jurados, ¿sí me entiendes? Porque la academia es famosa por molestar en esas Ajá. cuestiones y la creatividad Sí. es condenada y estigmatizada. Entonces esa creatividad propia de tu trabajo y tuya en la escritura, en la realización, en el método, me causa mucha curiosidad cómo llegó a ser y cómo fueron esas cuestiones. No sé si podés compartirnos de eso. Gracias. Sí, claro. Bueno, voy a ser muy honesta en esta parte. Voy a las personas que no han leído Cicatrices, les contextualizo. Cicatrices está cantado en forma de cartas. Yo le escribí cartas, replicando un poco la experiencia, escribí cartas a la vida, carta a la muerte, carta al tiempo, y los tomé como personajes a los que narrarles la experiencia. Entonces no es una novela, porque tiene notas al pie de página, partes un poco más teóricas, pero tampoco es un texto académico, como bien lo ha dicho, no tiene puesta la metodología específica, ni mi búsqueda de antecedentes, pues mi búsqueda de antecedentes bibliográficos es una carta a una bibliotecaria, entonces es una narración distinta. ¿De dónde nació Cicatrices para llegar a este punto? Porque, te lo respondo, Cicatrices es un texto vivo, en el sentido de que yo todavía trabajo en él. Está el que les mandé, fue el previo al trabajo final, porque el trabajo de Cicatrices ha continuado y en este momento estoy en un proceso de reescritura, de añadir, de quitar ciertas cosas con el fin de, pues, de hacerlo más grande. Pero bueno, esa es otra pregunta. Así que me sirve mucho tu comentario, porque sí, Cicatrices es un texto vivo que todavía está construyéndose. Eh, volviendo al asunto de cómo fue la experiencia, yo pensé en Cicatrices desde el primer semestre de la carrera. Cuando yo entré a psicología, entré diciendo, voy a hacer mi trabajo de grado sobre la narrativa, sobre escribir. Pasé 5 o 6 semestres de la carrera diciendo, va a ser sobre escribir. Y necesito que sea sobre escribir, porque es lo que yo soy. Yo no estudié psicología para ser psicóloga, estudié psicología para escribir. No estudié literatura por diversas razones y elegí psicología. Y mientras estaba en la carrera fui parte del periódico de la universidad. Me encontré con otra experiencia de escritura distinta. Entonces fue mi búsqueda personal de unir la psicología como profesión con lo que yo consideraba que amo, que amaba y que amo, que es la escritura. Entonces cuando llegó el punto de pensar realmente el trabajo de grado de una forma tangible, dije, tiene que ser una persona que entienda lo que es escribir para mí. Y por eso elegí a la profesora Rita Patricia Ocampo. Fui con ella, hablé con ella y le dije, profe, mire, yo quiero hacer un trabajo sobre narrativa, pero quiero que sea un trabajo distinto. Yo no quiero escribir una monografía y tampoco quiero escribir un trabajo de investigación. Yo quiero escribir algo que se parezca más a una novela. Por unas semanas la profesora me hizo sufrir esperando su respuesta por varias razones que ella tenía en ese momento, hasta que me dijo que sí, que ella quería trabajar conmigo, que el tema le interesaba y empecé a trabajar con ella. Y en el momento en que yo empecé a trabajar con ella, en el proceso de escribir el proyecto de trabajo de grado, yo empecé a escribir Cicatrices de Oro, Cartas a Luisa. Es un libro aparte que yo me escribí a mí misma sobre el proceso de escribir Cicatrices. Son todas mis reuniones de dirección de trabajo de grado, son cartas a mí sobre cómo me siento, cómo está el proyecto, qué casos quiero, por qué víctimas, por qué no víctimas, qué autor sí. ¿Sí me entienden? Decidí escribir un libro aparte.
es mucho más narrativo que lo que fue el producto final. Es más, en el producto final no hay nada de lo que fue esa experiencia, pero ese documento, ese cuaderno me permitió ir donde la directora en cada reunión y plantear mis preguntas, es decir, me pregunto esto, y quiero hacer esto. Ella me orientó mucho sobre metodología, sobre realmente cómo acercarme, sobre el vínculo que tenía que formar con los estudiantes que iban a participar. Y en el momento en que debí cambiar de director, porque ella partía a hacer su doctorado y ya no podía dirigirme, fue un momento crucial, porque ella era la que me entendía lo que yo estaba escribiendo. Aparte estábamos en el momento en donde yo iba a empezar en la parte final con los estudiantes, de las cartas, de llegar al culmine del trabajo. Y era como que, ¿qué profesor o profesora del Instituto de Psicología va a entender este híbrido un poco extraño que es Cicatrices de Oro, Cartas desde la Memoria? Y por eso llegamos al profesor Antonio Sanson, que fue un profesor que desde su experiencia con la lectura y con su gran bagaje académico leyó mi trabajo y me dijo, es posible que usted escriba esto, es posible que a alguien le interese. Y porque además, debido a las condiciones y particularidades del trabajo, mis jurados, uno de ellos es un profesor de literatura del periódico de la universidad, quien yo conocí por mi paso en el periódico, y quien leyó, fue mi primer jurado en el anteproyecto y mi jurado final, y el profesor y un profesor del instituto, del área de clínica, dado que mi trabajo está enfocado en la clínica. Y entonces el profesor Sanson dijo, es posible, es un trabajo interesante, es novedoso, y fue algo que los jurados también dijeron cuando lo leyeron. Y creo que eso fue lo particular de Cicatrices, es que nadie le cerró nunca la puerta. Y creo que fue en parte por mi insistencia. Yo siempre dije que era narrativa o era narrativa. Y si no era narrativa, yo no iba a escribir nada. Y si no era algo que a mí me permitiese expresarme, no iba a poder conformarme con el trabajo. Para mí, el trabajo de grado fue la experiencia más importante de mi carrera, porque la pensé desde el primer semestre. O sea, la pensé siempre. Y creo que eso fue lo que me permitió mantenerme firme frente a las preguntas, frente al por qué escribirlo así. En cuanto a los momentos de dirección, ellos lo leían. Yo inicialmente tuve sesiones grupales con las otras personas que la profesora Rita dirigía, y entre ellos me retroalimentaban, y siempre generó, bueno, es muy narrativo, es muy desde el yo. Y mi respuesta siempre fue, pues es que soy yo, es mi persona narrando mi propia experiencia. Y como no quiero coartar la voz de los otros, tengo que ponerla ahí. Entonces de ahí nació el híbrido que soy Cicatrices de Oro, que soy mi forma de trabajar y que quiero que continúe siendo. No sé si respondí tu pregunta puntualmente. Sí, es una experiencia muy, muy interesante la que nos cuentas, y que habla pues de las personas, de los consejeros, nos habla de la memoria que uno tiene de ellos. Ciertamente no pienso en otras personas del instituto que pudieran haberte ayudado con eso, quizá el profesor Javier, pero no sé si tendría la posibilidad, o en ese momento pues. Quería comentar una última cosilla que tú me recordaste al momento de dar tu último comentario, esta cuestión de cuando te dicen es que es muy sobre el yo, porque es algo que tu texto me hizo preguntarme también, y me hace recordar un cuestionamiento que es necesario para toda persona que esté interesada, específicamente porque conozco varias personas que están aquí conectadas, cuando se interesa uno por el psicoanálisis, que es uno de los referentes que tú tienes, que el tiempo nos juega ahí como una maldición y las opiniones se toman como prestadas siempre. Entonces al yo se lo ha vuelto una cuestión malévola, ¿no? No sé si te has relacionado lo suficiente en círculos psicoanalíticos para poder experimentar eso, que cualquiera que hable desde
de eso, de algunas de las escuelas de la psicología del show, de la narrativa, que beben mucho de eso, es separado, como no es psicoanálisis o no es una terapia superficial. Y entonces me recordaba un cuestionamiento de un gran teórico del psicoanálisis que se preguntaba, y eso fue lo que me llevó a la pregunta que me actualizó tu trabajo, y no quiero dejarla como pregunta específicamente para ti, porque creo que tu trabajo habla por ello, sino en general para todos. Este teórico se preguntaba por qué en el psicoanálisis habría de ser más importante la verdad inconsciente que la verdad yoica o consciente, o lo que del consciente tenga el yo. Él se preguntaba por qué los psicoanalistas haríamos la petición de principio de que la verdad del inconsciente es más importante que esta verdad yoica que batallamos por construir a diario. A diario, como tú dices, nos narran experiencias, gestos. Disculpa que lo mencione así de rápido, pero no puedo repetir todo para no ocupar demasiado espacio. Entonces tu trabajo sirve para eso, para ver que hay cabida a darle una relevancia a esto que dentro de esta área o disciplina de investigación y de clínica a veces se deja tan de lado, se considera que es un crimen hacer una clínica o una terapéutica que se base en esas construcciones yoicas, cuando, como decía en mi anterior participación, en tu experiencia se ve ahí que algo sucede. Entonces no podemos seguirnos basando, y es una reflexión para, como te decía en general, en esta cuestión de ridiculizar o de decir no es lo suficientemente profundo, es muy superficial estas terapias que se basan en yo, porque no es cierto. Ciertamente tu ejercicio nada tiene de superficial, nada tiene de falso, de poco verdadero. De hecho, lo tiene todo de sentirse que uno está leyendo una experiencia verdadera. Entonces, eso me recordaba, disculpa que haya tomado tanto tiempo de la exposición, y creo que el compañero David había pedido la palabra, entonces me adelanto a que pueda hablar de una, y después Sí, gracias. eso termine. Gracias. Yo hago un pequeño apunte frente a lo que dices porque sí me parece importante, y es, yo con el psicoanálisis he tenido una amplia ir y venir, y en este momento creo que cuando yo miro el trabajo de cicatrices y miro lo que ha devenido, creo que me centro mucho en la idea de que la experiencia yoica incluye parte de ese inconsciente, sobre todo cuando narramos. Estamos hablando de que traemos lo que no ponemos en lo consciente, eh, en una narración no explícita. O sea, está ahí. Lo que pasa es que está puesto de otra forma. Y creo que es importante. Obviamente hay mucho más teóricamente hablando, pero creo que acotó eso. Eh, ¿Quién era la persona que iba a pedir la palabra? David tiene la Ah, palabra. ya David. lo leí. Sí, efectivamente. Buenas tardes para todos. Luisa, quiero agradecerte por haber compartido con nosotros el motivo de toda una inspiración, de tu deseo en síntesis, como tú lo dijiste. Fue muy claro en el momento en que hiciste referencia a ello, cuando se fundó esta experiencia durante este primer semestre, ¿no?, de formación en psicología. Ya estaba claro para ti, y conforme a ese deseo se ha sostenido en el tiempo. Entonces, me permito agradecerte por compartir el fruto de ese trabajo, esa experiencia con los niños, con la escritura, con la narrativa, y en este caso con todo el fenómeno que implica el intercambio humano. En esa medida, quiero hacer simplemente dos comentarios, dos observaciones que considero que son fundamentales desde todo punto de vista académico o profesional. La primera, que corresponde como tal a la importancia de restituir el valor subjetivo de la experiencia del sufrimiento humano, que tu trabajo lo resume perfectamente. Y creo que eso es muy importante en un mundo en el cual el dato pesa más que el valor de la persona per se. Encontrarnos con estos trabajos estimula, ¿sí? Cautiva y produce un efecto fraternal, ¿sí?, atractivo, en la medida en que podemos esperar muchas cosas de los profesionales cuando no ceden justamente a las exigencias que en muchos casos van en detrimento incluso de la vida misma. Entonces, en esa medida celebro esa rebeldía metafísica, si se quiere utilizar una expresión un poco técnica, para
para poder llevar a cabo tu investigación y lo que esto implica en términos del cuidado y el respeto por el sufrimiento, en este caso de los chicos. Y en un tercer momento, quisiera agregar algo más que tiene que ver con el valor de la escritura. Hemos destacado las virtudes de la narrativa, de la escritura, de la importancia de poder narrar y de la importancia que tienen los discursos de los otros sobre nosotros mismos. Pero me parece que es importante introducir la dimensión de la negatividad, en este caso, para restituir la dimensión dialéctica correspondiente a todo acontecimiento humano, tal como lo diría Hegel en algún momento. Porque no todo puede ser color de rosa. Y mucho menos en lo que concierne a la escritura. Y en esta medida me propongo decir entonces que creo que hay que tener mucho cuidado con el uso que se hace de la escritura como instrumento, si se quiere ver. Puede que este no sea tu caso, en otros escenarios seguramente lo será, como técnica, como función y campo de lo escrito en general, ¿sí? Porque se comete el error de asumir o de pretender utilizar la técnica de la escritura para tramitar o hacer uso indiscriminado de esta sobre todas las personas en general. Y me temo que ese es un conflicto de interés que ciertamente puede traer muchos problemas y en el fondo puede socavar la potencialidad que hay detrás de la escritura, ¿sí? Como referente transformador. Considero que en la misma medida que hay grandes posibilidades a nivel de la escritura, también pueden y es necesario reconocer las limitaciones, ¿sí? No todas las personas, no porque no puedan o no estén en condiciones, son sensibles a la escritura, son permeables por la escritura, justamente por la dimensión singular que hay detrás del sufrimiento, ¿sí? Y en esto pues, quiero tomar un par de ejemplos para hacerlo mucho más específico. Se me vienen 4 en este momento a la mente. Uno de ellos, por ejemplo, sería Primo Levi, ¿sí? Un escritor profundamente reconocido en el campo de la filosofía. Jean Améry también, dentro del campo de la filosofía. Hombres sumamente atormentados que en la escritura encontraron muchas alternativas para poder sobrellevar la dimensión del sufrimiento propio de sus vidas. Y en el caso de las mujeres tenemos a la misma Alejandra Pizarnik, a la misma Virginia Woolf, y nos muestran cómo la escritura tiene unas posibilidades, pero al mismo tiempo tienen unas limitaciones. Y se hace preciso poder identificar y que quien ocupa la posición profesional, como quieras denominarla, de terapeuta, de acompañante, de quien inspira ese deseo por escribir, debe reconocer y debe considerar el momento de poder extender esa invitación al otro. Y quiero que por favor nos comentes en esa medida cómo percibes tú esta dificultad y cómo desde el punto de vista profesional has podido ponerla en ejercicio, poder trabajarla del mejor modo conforme a las exigencias también de lo que implica el cuidado de los demás. Gracias. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Y creo que eso fue algo en lo que me topé, no en el trabajo de grado, pero sí en la práctica. Mi práctica también estuvo enfocada en la narrativa y fue encontrar que la narrativa era más que escribir. Porque, como bien mencioné, en primer semestre para mí era escritura y fue evolucionar del asunto de solo escribir a narrar. Narrar es mucho más. Narrar no solo son palabras. Y fue comprender eso. Y fue comprender que no todos narran de la misma manera. Sea en el término de palabras, no todos narran y se ubican en un plano narrativo igual. Y también, saliéndose de las palabras, no todos narran de la misma forma, ni se sienten más cómodos con las mismas narrativas. Digamos que en cuanto a la experiencia y el trabajo de cicatrices, fue una posibilidad, fue un vehículo catalizador la escritura. En otras experiencias no lo fue. Y la experiencia más significativa que yo encontré fue mi práctica profesional, que fue donde realmente entendí que no podía pedirle escribir a todo el mundo, porque no todo el mundo quiere escribir, porque como tú bien dices, la forma en cómo se ubican en la escritura es distinta. Y no les posibilita tal vez lo mismo o no les significa lo mismo. Y entonces me encontré con el dilema de qué otras maneras hay de narrar. Me encontré con el teatro, me encontré con el boxeo,
me encontré con otras formas de agenciar y de potencializar una narración de uno que no fuesen solo palabras y no fuesen solo palabras escritas. Creo que es muy importante acotar que efectivamente la narrativa es muy amplia, es grande, porque todo el tiempo la narrativa está puesta en juego, pero no es solo el coger la pluma y escribir, porque las palabras, a la vez que te permiten potenciar ciertas cosas, como bien dices, pues te devuelven otras. Y en algunas ocasiones esas que te devuelven no es precisamente lo que emocionalmente y psíquicamente hablando soportas en el momento en el que te encuentres. Entonces, es un reto plantear el trabajo narrativo con las personas. Bien lo dije, los niños creo que son sujetos narrativos mucho más abiertos que los adultos, pero creo que es porque los adultos en muchas ocasiones ubican la narrativa precisamente con la escritura, con escribir, y es potenciar otras oportunidades, es decir, la narrativa es muy amplia y también está el dibujo, yo puedo narrar a través de una ilustración, puedo narrar a través de la simple elección de colores, y es aprender a leer la forma en cómo cada uno narra, y de esa manera enriquece la posibilidad de lograr resignificaciones de experiencias. Tal vez yo no voy a narrar todo en un dibujo, toda mi existencia, toda la construcción de quién soy como persona, pero voy a narrar un episodio específico que considero que debe ser traído al presente y repensado y resentido. Entonces, en ese sentido, posibilito algo que no necesariamente tengo que poner en palabras. A mí me funciona la escritura, en Cicatrices funcionó, pero no es la única posibilidad y es importante reconocerlo como bien mencionas, porque es más amplio y es importante pensar que la psicología y la narrativa no convergen en un solo punto, convergen en muchos y la voz no está puesta solo en palabras. Como bien digo, en muchas ocasiones uno se narra en el silencio y a muchas personas les sirve narrarse en silencio y posibilita más emocionalmente para ellos eso que hablar. Entonces creo que eso es algo que se tiene que considerar. Muchas veces ligamos solo el proceso de escribir con la narración. La narración es mucho más amplia, es un concepto mucho más, y es mucho más incluso que contarse. Narrarse es un proceso más complejo, que pone mucho más en juego, y creo que es importante recalcarlo. Creo que respondí a tu pregunta. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera preguntar. Gracias, Luisa. De nuevo, te agradezco por compartir el fruto de tu trabajo y estoy de acuerdo. Considero que se trata de una experiencia que vale muchísimo. Esperemos que en el futuro pues, haya un enorme campo de acción y que muchas personas se puedan beneficiar de este trabajo y de esta investigación tan interesante que nos comunica. Gracias. Bien, muchas gracias, Luisa. Gracias a todos los participantes y que hicieron sus intervenciones y sus preguntas. Creo que, bueno, ya agotamos el tiempo. Supongo que no hay más intervenciones. Yo tenía algunas cosas por decir, pero creo que la mayoría ya han sido recogidas por las personas que han intervenido. Felicitarte, Luisa, por tu trabajo. La verdad es un trabajo novedoso desde muchos puntos de vista. La estructura que elegiste, que era narrativa, para hablar precisamente de la relación entre narración, identidad y memoria, me parece adecuada, es decir, absolutamente coherente. Sin embargo, estoy de acuerdo un poco con Iván, ¿no? Hay elementos que no deben dejarse de lado, que tienen que ver con tal vez aspectos formales, con la escritura, con la manera de citación, etcétera, etcétera. Pero en términos generales me parece también que contaste con una fortuna de haber tenido los directores que tuviste, que pudieron, digamos, guiarte o acompañarte en el desarrollo de tu trabajo, que de otra manera tal vez con otros directores no hubiera podido ser posible, precisamente por la
por la estructura que eliges para tu trabajo de grado y por supuesto también de los jurados, ¿no? Porque muchas de las cosas que decía David sí hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Tal vez la rigidez de muchos implicaría que tal vez tu trabajo no hubiera podido pasar por no cumplir ciertas cosas que son de orden, ¿sí? Tu trabajo tal vez pierde cierta sistematicidad en la formulación de un problema, de objetivos, de metodología, pero me parece que gana muchísimo, ¿cierto?, en coherencia al establecer una narración que podemos llamar metanarrativa de las narraciones que tomas. Había muchas cosas por decir, mucho sobre la memoria, pero creo que ya, si bien no se ha agotado el tema, tú has aclarado varios aspectos con respecto a eso. Tenía 3 preguntas, pero creo que solo voy a limitarme a la última. Las 2 anteriores tal vez han sido recogidas, muchas de ellas hablaban de tu experiencia. Por ejemplo, una de las preguntas que tenía era de precisamente cómo te enfrentabas tú a esta experiencia de tener que escribir o tener que narrar precisamente a veces sobre aquellos que no tuvieron la oportunidad de renarrarse, por lo menos en tu actividad. Me refiero específicamente, por ejemplo, al caso de Laura, ¿no? De aquellos que estuvieron, tal vez hicieron una parte de tu trabajo, pero que al fin de cuentas no pudieron, digamos, terminar, digamos, toda la actividad, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue esa experiencia de narrar, cierto, o contar precisamente a aquellos que no pudieron renarrarse, porque de todas maneras aparecen en tu narración? Y una última pregunta, ¿cierto? No tienes que responder ninguna de las 2 que voy a hacer, esta que acabé de hacer y la que voy a formular, pero esta última tiene que ver con algo que me llamaba la atención en tu trabajo de grado. En alguna parte decías recuperar, ¿cierto?, lo que serían nuestras experiencias, digamos, más locales de acá, no tan eurocéntricas, etcétera, etcétera. Lo cual me parecía supremamente interesante, ¿no? Porque tiene que ver con reencontrar las maneras en las que nos narramos, ¿cierto? También de alguna manera local, con algunas particularidades culturales, etcétera, etcétera. Sin embargo, me llama la atención, evidentemente, que sobre todo te basaras en el asunto, ¿cierto? Como metáfora para contar lo que nos quieres contar, en el kintsugi, ¿no? En el kintsukuroi, como lo llamabas tú, la famosa práctica del kintsugi, y por supuesto que viene de otra cosmovisión, otra manera de ver el mundo, otra manera de representarse del mundo, en el cual este tipo de metáforas pues adquieren un sentido particular, ¿no? La pregunta específica sería ¿por qué tomar, cierto, el kintsugi o el kutsukoroi como metáfora para contar y no tomar ciertas metáforas que correspondan más a lo que sería nuestra historia particular, ¿no? Sin dejar de lado, evidentemente, que nuestra historia particular está llena de relaciones, evidentemente, con otras culturas, otras historias, otras maneras de ver el mundo. Pero ¿por qué escoger algo que está separado de nosotros en la visión del mundo, ¿cierto? Como metáfora para lo que nos cuentas, y tal vez no encontrar una metáfora que sea que esté más arraigada, digamos, a lo que es nuestra historia personal? Con relación a la última pregunta del por qué elegí el kintsukuroi, es un asunto digamos, de 2 razones. La primera es la razón personal del momento en mi vida en el que estaba, en donde yo era estudiante de idioma y cultura japonesa, y me encontré con el kintsukuroi muy de frente en cuanto a mi aprendizaje personal en ese entonces. Llevaba ya varios años estudiando japonés y me sentía muy cercana a las culturas asiáticas, principalmente a lo que era la cultura japonesa por las razones pues, del aprendizaje, de compartir experiencias y demás. Y la segunda fue porque en ese momento particular yo no conocía o no encontré dentro de mis limitadas referencias un término propio nuestro que me permitiese explicarlo, que me permitiese evocar lo que fue Cicatrices de Oro con el kintsukuroi. En ese momento fueron esas 2 las razones.
un asunto de desconocimiento más de lo propio, que lo tengo mucho más ahorita, eh, de lo que fue hace 2 años, estando dentro de la academia. Y que fue algo que a mí me conflictuó en el momento de desarrollar más que nada el proceso de escritura, porque incluso estaba hablando de autores eurocéntricos, o sea, estaba hablando de teorías eurocéntricas mientras trabajaba y por eso planteaba la necesidad de centrarnos en el contexto y las realidades nuestras, porque era lo que para mí era importante, pero que no contaba con las herramientas eh, como para plantearlo de manera tajante, o sea, afianzarlo, propiamente dicho. Y esas son las dos razones por las que Kintsukuroi fue el concepto, el término que elegí. Conocía el concepto por cuestiones de cultura, de clases, o sea, las clases de cultura japonesa, donde lo había trabajado, donde lo conocía, incluso habíamos hecho actividades de reconstrucción de objetos, entonces ya lo manejaba, me sentía cercana a él, más de lo que me sentía cercana a otros términos que me encontraba más cercanos en cuanto a nuestro contexto y de los que yo no conocía realmente mucho y que no me sentía cómoda utilizando por el hecho de no conocerlos y no encontrar las profundas dimensiones simbólicas que seguramente tenían eh, y sentirme eh, apropiándome de algo con lo que no estaba relacionado. Esa es la razón por la que Kintsukuroi fue, digamos, el término elegido. Listo, Luisa, muchas gracias. Nada, esperar que sigas trabajando en esto que estás haciendo, que es supremamente interesante y las múltiples posibilidades que se abren, por supuesto, para la intervención, si es que es de tu interés eh, seguir con la psicología. Creo que es todo por hoy. Las felicitaciones para ti, el agradecimiento a todos los asistentes, a todas las intervenciones y bueno, nos estaremos viendo próximamente aquí en Agalma en los eventos que tenemos programados para ustedes, de los cuales les estaremos avisando. Muchas gracias a todos. Gracias, Luisa. Felicitaciones por tu trabajo y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias, Luisa.